Hola gente, bienvenidos a este nuevo video de esta serie en el cual estamos recreando los ejemplos del libro Compound Java, la 10ª edición de Daytel. Y en este caso vamos a ver este ejemplo que contiene todo lo que nos quería, los objetivos que quería explicar el capítulo 16. Dicho esto, comencemos. Lo primero que vamos a ver va a ser la array list. Asimismo, todo esto deriva de las colecciones, que una colección vendría a ser una estructura de datos o un objeto que va a poder guardar referencias a otros objetos. La clase collection va a ser la interfaz raíz, es decir, una clase abstracta que va a tener los métodos más o menos para ir creando prototipos de esta, de esta misma van a derivar otras interfaces como set, queue y list. List va a ser una colección ordenada que va a poder tener duplicados. En este caso vamos a hacer uso de la clase list y de la misma array list, y también recuerden que vamos a hacer uso de el paquete java.util con las clases lista, array list, collection y iterador. Así que empecemos. Acá en el main lo único que hago es crear un objeto haciendo referencia a esto y nada más, y después llamo el método ejecutar ejemplo. Así que empecemos. Lo primero de todo, el constructor no va a hacer nada, va a ser el normalito, el genérico. Y acá comenzamos. Lo primero que todo, vamos a crear una matriz, colores, la cual va a tener magenta, rojo, blanco, azul y cian. Después creamos un objeto, una variable lista que va a hacer referencia a un objeto lista, y creamos acá un array list. Esta es una clase genérica, por lo tanto vamos a asignar los parámetros que van a ser el tipo string. Esto se va a aclarar dentro de acá. Después de esto vamos a hacer un for each con nuestro iterador color, y va a iterar por esta matriz llamada colores. Y de acá ya vamos a hacer uso del primer método que se llama add. Lo primero que va a hacer, lista. Recuerden, lista que está haciendo referencia a este objeto list, a un array list. Y le decimos que lista agregue color, es decir, lo que se está almacenando en color va a ser agregado en la lista. En el primero se va a almacenar el magenta, en el segundo el rojo, el blanco y así. Esto mismo recuerden que lo va a agregar al final de la lista. Es decir, el primero, por ejemplo, el 0 va a ser el magenta, el 1 va a ser el rojo, el 3 el blanco, el 4 el azul y el 5 el cian. Después de esto vamos a hacer lo mismo, vamos a crear otra matriz, se va a llamar eliminar colores, la cual va a tener rojo, blanco y azul. Y luego creamos otra variable que está haciendo referencia a una lista y hacemos un array list. Después hacemos lo mismo con un for each, con eliminar lista.add, y va a ir agregando los colores. En este caso nada más va a agregar los colores rojo, blanco y azul. Recuerden, de vuelta, los va a agregar al final de la lista. Acá vamos a imprimir por pantalla lo que tenga el array list. Lo que tenga el array list, lo que tenga el array, que va a ser lista nada más, no el eliminar colores. Y luego de esto vamos a llamar al método eliminar colores, al cual vamos a trabajar con un iterador. Este iterador nos va a servir para recorrer la colección. Bueno, acá vamos a hacer un método privado estático del tipo void, el cual va a llamar eliminar colores, el cual va a recibir dos parámetros, colección 1 y colección 2. Los dos van a ser collection del tipo string. Recuerden que son clases genéricas. Y lo primero de todo vamos a obtener un iterador. Un iterador va a ser esto de acá. Nos dice estamos creando una variable iterador que está haciendo referencia a un objeto iterator que va a ser del tipo string, el cual va a ser igual a colección 1.iterador iterator. Este método que se deriva de collection, nos va a devolver un iterador que nos permita recorrer la lista. Luego de esto vamos a hacer un while, el cual va a tener como condición que iterador tenga un siguiente. Es decir, primero de todo, iterador va a tener, por ejemplo, 1, 2 y 3. Estaremos parados acá. ¿El iterador tiene un siguiente? Sí, sí tiene, que es el 1. Y esa va a ser la condición siempre que vaya teniendo un siguiente hasta el final. Cuando no tenga un siguiente ya va a retornar un falso, lo cual no va a seguir con el while. Y luego de esto ponemos que si colección 2, recuerden que es eliminar colores, contiene, lo que va a hacer es va a comprobar lo que pongamos dentro del paréntesis, si está contenido dentro de la lista, iterador.next.
Iterador.next lo va a ver al siguiente. Estos iteradores recuerden que largarían de la nada, o sea sería si por ejemplo tuviéramos el 1, 2 y 3 va a largar desde acá, entonces cuando haga iterador.next va a ir al 1 y va a ver acá en el while va a decir iterator.hasNext, va a tener el 2, entonces sí va a cumplir con la condición. De ahí, entra ahí, va a decir, va a cambiar al 2 y del 2 va a volver lo mismo, tiene un coso, sí, entonces va a cambiar al 3 y lo va a eliminar, solo con la condición si todos estos iteradores están contenidos dentro de la colección 2. Recuerden que dentro de la colección 2 nada más estaban los colores rojo, blanco y azul, es decir que vamos a, cuando elimine mediante el iterator.remove, lo que va a hacer es eliminar el color actual. Los colores que nos tendrán que quedar dentro de la matriz colores van a ser el magenta y el cian. Bueno, esto lo vamos a ejecutar. Acá está este problema. Me he olvidado de borrar eso. Y acá vemos cómo tenemos el array list antes de llamar al método de eliminar colores. Tenemos el magenta, rojo, blanco, azul y cian. Y después de haber llamado al método de eliminar colores, magenta y cian. Recuerden que también me olvidé de decirlo, pero los estamos mostrando mediante el método get. Lo que hace la lista.get y le ponemos el número en el cual queremos que vea. En este caso estamos haciendo uso de un contador, por lo tanto sería la primera vuelta, sería lista.get en la posición 0, nos devuelve el valor que hay ahí y lo muestra, y así con todos. Para el 1 nos va a decir lista.get en la posición 1, lo devuelve y lo muestra. Ahora seguimos con el otro ejemplo. Ahora lo que vamos a ver va a ser un par de operaciones que tiene la clase collection, y lo vamos a hacer mediante el array que habíamos visto antes. No con ese mismo, sino que vamos a crear uno nuevo, pero vamos a seguir usando la clase array. Bueno, lo primero que hacemos acá, creamos el constructor, esto no vamos a poner nada, y luego acá en el método ejecutar eje vamos a empezar. Creamos un arreglo que se va a llamar colores, a los cuales le ponemos los valores rojo, azul, verde y púrpura. Esto mismo después hacemos uso, creamos una variable lista que está haciendo referencia a un objeto del tipo list, y le decimos que va a ser igual a al array.asList colores. Este asList lo que nos va a devolver va a ser el tamaño arreglado con el tamaño que ha tenido el arreglo que hemos hecho acá. Es decir, que si esto tiene 4, lo que nos va a devolver esto va a ser una lista con tamaño de 4. Como acá nos dice, returns fixed size list bucket by the specified array. Por lo tanto, después de esto, lo primero que vemos acá, elementos del arreglo desordenados, como los pusimos, rojo, azul, verde y púrpura, eso es lo que nos va a mostrar. Y luego acá hacemos uso de la clase collection y hacemos uso de su método sort. Este sort lo que nos va a hacer va a ordenar nuestra lista. Como usted es una lista de strings, por lo tanto lo va a ordenarme dependiendo del abecedario. Acá después lo mostramos y después hacemos lo mismo, un sort, pero con la colección en reversa. Es decir, lo que decimos acá es que nos ordena lista y también mediante la sobrecarga de métodos mandamos colección.reverseOrder. Es decir, que la colección tiene que estar al revés. Esto después lo mostramos. Después hacemos uso del método shuffle, el cual creo que traducido significa barajar. Va a poner todos los elementos de la lista al azar. Después de esto creamos otro arreglo, colores copia, que va a ser de tamaño 4. Hacemos una nueva lista y le decimos lo mismo, que va a ser que nos devuelva una lista con el mismo tamaño que colores copia, es decir, nos va a devolver una lista del tamaño 4. Y es lo que hace mediante collector, en la clase collector entramos a su método copy, al cual le decimos esto va a ser una lista destino y una lista origen. Creo que es así o al revés. Lo que de cualquier manera va a tener dos parámetros, el que va a ser la lista origen a la lista destino. Luego de esto tenemos collection.fill, el cual le vamos a decir que en lista agrega lo último de todo, agregue la palabra transparente.
Y después tenemos elementos del arreglo original, mostramos la lista, después tenemos elementos del arreglo copia. Así es, esto ahora me quedó claro, esto es la lista destino y la lista origen, es decir, vamos a copiar lo que esté acá, acá. Luego de esto acá hacemos uso del método max de la clase collection, nos va a devolver el máximo y el mínimo. Y después acá vamos a crear una variable llamada resultado b, la vamos a inicializar en 0 y una clave llamada azul. Esto acá vamos a hacer una búsqueda binaria, la cual nos va a devolver un índice. El índice, si es negativo, quiere decir que no encontró. Y si es mayor a 0, nos va a estar mostrando el índice mayor a 0 o igual a 0. Asimismo, acá como ven acá abajo está todo ya listo. Ya lo había ejecutado antes. Acá como vemos tenemos el rojo, azul, verde y púrpura como los pusimos. O sea, todos están desordenados. Luego, después de esto, cuando hacemos uso del sort, tenemos todo ordenado, dependiendo gracias al abecedario. Y después lo tenemos ordenado en descendente, es el revés. Lo vemos, está bien. Después, cuando hicimos uso del shuffle, tenemos azul, verde, rojo y púrpura. Bien. Después elementos del arreglo original. Lo que hace acá, transparente, disculpen, con el fill lo que nos dice, nos va a reemplazar todos los elementos de la lista con el elemento especificado. Es decir, en lista vamos a, mediante el método fill de collection, vamos a poner en todos sus cosas, vamos a poner la palabra transparente. Antes creo que lo había dicho mal, y lo íbamos a agregar, pero en realidad vamos a cambiar todos los elementos que tenemos por la palabra transparente. Y el de copia, como habíamos dicho antes, acá tenemos bien azul, verde, rojo y púrpura. Después acá como vemos tenemos el máximo verde, que recuerden que el verde era el último de todos, y el mínimo el azul, ya que está con la palabra A. Y después tenemos buscando la palabra clave azul, el cual nos devuelve que está en el índice 0. Como vemos acá, va a ser el primero de todos, ya que acá nos lo había mostrado, realmente el arreglo copia, azul iba a estar primero. Ahora vamos con el otro ejemplo. Bueno gente, ahora lo que vamos a ver va a ser un priority queue y la clase también stack. El queue vendría a ser cola, lo que tiene es una colección también que va a ser del tipo FIFO, es decir, first in, first out. Lo que quiere decir esto que es el primero que entra es el primero en salir, como una cola normal en cualquier lado. Los primeros que llegan van a ser los primeros que van a ser atendidos y así. Bueno, vamos a ver esta clase. Lo primero que hacemos acá, vamos a crear la clase, después al constructor no le vamos a poner nada. Y después de ejecutar eje, vamos a empezar. Acá lo que vamos a crear va a ser una priority queue. Vamos a hacer una variable que está haciendo referencia a esto, va a ser del tipo double. Y acá lo creamos. Luego de esto vamos a poner queue.offer, que esto nos sirve para meter estos valores dentro de la cola. Es decir, 3.2, recuerden que va a ser el primero y va a ser el primero en salir. Luego 9.8, que va a estar después del 3.2, y 5.4 que va a estar después del 9.8, y así. Luego de esto vamos a eliminar estos elementos, nada más, es un ejemplo bastante cortito con esto, y vamos a hacer uso de un while queue.size sea mayor a 0, que haga esto, nos va a decir systemout.printf, y nos va a mostrar lo que haya ahí. Nos va a devolver el valor que hay, pero no lo elimina. Luego de esto vamos a hacer uso del poll, que nos lo va a devolver el valor y lo va a eliminar. Y así nada más. Recuerden que como entro primero el 3.2 va a ser el primero en salir, y después el 9.8 va a ser el segundo en salir, y el 5.4 y así. Entonces acá tenemos lo que vendría siendo, y al último el queue.poll, en caso de que la cola ya esté vacía, nos va a devolver un falso, como nos dice acá. Un falso no, quiero decir un nulo. Retrieves and removes the head of the queue, o nos retorna un nulo si la cola está vacía. Asimismo vamos a ejecutar esto, voy a poner esto en comentario, así nos confundimos. Y empezamos. Acá tenemos eliminando el elemento de la cola, y acá nos muestra el valor 3.2, este lo elimina. Después nos demuestra el valor 5.4, lo elimina, el valor 9.8 y lo elimina. Este pick nos va a devolver siempre la cabeza, es decir, el primero que esté.
y mediante el poll va a eliminar también la cabeza. Ahora voy a poner esto en comentario. Y vamos a ver lo que es un stack. Un stack va a ser una pila. Esto va a ser del tipo, va a tener la estructura que va a ser del tipo filo, es decir, first in, last out, es decir, que el primero en entrar va a ser el último en salir, como una pila así normal. Vamos a ir apilando cosas, es decir, lo primero que ponemos como la base va a ser lo último en salir, ya que tenemos que sacar todo lo que está arriba para poder sacar eso. Entonces acá lo creamos, hacemos la variable que está haciendo referencia a un objeto de este tipo. Y acá hacemos uso del método push. Este push lo que va a hacer va a meter el valor tipo el valor 2L. Me olvidé decir que stack va a ser del tipo number. Number es una clase que la cual es abstracta, la cual puede contener cualquier tipo de número, es decir, los enteros, los float, los double, los byte y así. Nos puede contener byte, double, float, int, long and short. Sin especificar esto y nada más. Esto va a contener todos los números posibles. Bueno, lo primero que hacemos mediante push vamos a agregar el valor 2L. Recuerden que esto va a ser como, podemos pensarlo como la base. Y acá mostramos la pila mediante imprimir pila. Imprimir pila va a ser una clase privada y estática, la cual recibe un parámetro también del tipo pila. Que va a también ser del tipo number. Este parámetro lo vamos a llamar pila. Y lo que hace la primera pregunta es la que hace es si pila está vacía, la pila está vacía. En otro caso lo que va a hacer va a decir la pila contiene y va a mostrar el valor pila y le va a mostrar ahí la cima, que va a ser, recuerden que la cima va a ser el último que se agregó, ya que el último que se agregó va a ser el primero en salir. Bueno, después acá un poco más de lo mismo, hacemos un push, agregamos este número, lo volvemos a imprimir, después un push y haremos 1.0 f, un float, y así después imprimimos y después agregamos el valor double 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y después imprimimos. Después de esto vamos a crear un objeto, hacemos todo esto en un bloque try. Vamos a crear un objeto que se llama objeto eliminado, que va a ser del tipo number, y lo vamos a asignar en nulo. Después de esto vamos a hacer un while true, es decir que esto se va a repetir se va a hacer siempre, ya que es true. Va a decir que el objeto eliminado va a ser igual a pila.pop. El pop este nos sirve para sacar la cima. Con el push metemos encima, o sea, el push nuevo va a ser en la nueva cima y mediante el pop vamos a eliminar esa cima y lo que está abajo de la cima va a quedar como la nueva cima. Creo que bastante confuso como lo expliqué, pero así sería. Luego de esto vamos a mostrar el objeto eliminado, ya que cuando lo eliminamos este con el pop no nos devuelve. Y lo almacenamos acá. O sea, nos lo devuelve, entonces lo almacenamos acá y lo mostramos y así. Luego de esto, cuando esto termine, recuerden que esto es un true, cuando ya el pop no tenga nada para eliminar, ya que va a ser una pila vacía, va a tirar una excepción que va a ser llamar empty stack exception, ya que es una, como lo dice acá, una pila vacía. Y acá vamos a hacer uso del print stack trace y listo. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta esto. Bueno, acá tenemos el 12. Que es la cima, después el 12 y el 3, 4, 5, 6, 7, que es el segundo que agregamos, y recuerden que el 3, 4, 5, 6, 7 va a ser la cima. Después agregamos el 1.0, que recuerden que este va a ser la cima, y después el último 1, 2, 3, 4, que va a ser la cima. Luego de esto eliminamos el 1, 2, 3, 4, que es la cima, recuerden, y que nos quedaría el 12, 3, 4, 5, 6, 7 y el 1, que va a ser la cima, el 1. Sacamos el 1, nos queda como cima el 3, 4, 5, 6, 7, que va a ser nuestra cima. Sacamos el 3, 4, 5, 6, 7 y nos va a quedar el 12 como cima. Después cuando sacamos el 12 nos va a devolver que la pila está vacía y nos va a tirar la excepción, ya que recuerden que esto también es un while infinito. Por lo tanto nos tira la excepción que es una pila vacía. Así. Esto es bastante sencillo, pero lo podríamos manejar después de otra manera. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Ahora lo que vamos a ver va a ser esta clase llamado properties, que va a ser un objeto del tipo de tabla hash, el cual se va a utilizar para guardar propiedades de los objetos. Esta va a ser una tabla con dos columnas y va a ser más o menos parecido a un map. Va a ser una clave con un valor. Es decir, por ejemplo, vamos a empezar a ver esto, vamos a crear la clase, después del conductor no le vamos a poner nada.
Y vamos a ir al método que va a ser más o menos el main de esto. Lo primero que hacemos, vamos a crear una tabla, una referencia tabla, una variable llamada tabla que va a hacer referencia a un objeto properties. Vamos a hacer uso del constructor y acá vamos a poner tabla.setear una propiedad que se va a llamar color azul, es decir, la propiedad color va a estar asignada al valor azul. Después la propiedad anchura va a estar asignada al valor 200, es decir, va a tener un color azul y una anchura de 200. Después ahí mostramos por pantalla, después de establecer las propiedades, acá hacemos uso del método listar propiedades y le mandamos el objeto, esta referencia al objeto properties que se llama tabla. Vamos a ir al método listar propiedades, el cual tiene un parámetro llamado props. Y acá vamos a hacer uso de la clase set. Lo que es el set va a ser una colección, la cual va a ser del tipo de la lista, que no va a contener duplicados. Recuerden que estas propiedades no van a tener duplicados, ya que no podemos poner todas anchuras porque no tendría sentido de por sí. Y acá lo que decimos, vamos a hacer llamar a esta variable que se llama claves, que está haciendo referencia a este objeto, y le vamos a decir que entre con el parámetro props entre el método keyset, que esto nos va a obtener los nombres de las propiedades. Después acá mediante un for each nos va a imprimir los valores, los pares nombre valor. Es decir, que primero de todo nos devuelva clave.props getProperty y con el string clave. Y luego de esto hacemos un println para que dejemos un espacio. Después de esto vamos a hacer uso del método, bueno, acá vamos a poner otra propiedad que lo vamos a reemplazar más que todo, ya que tenemos el color acá. Y le vamos a poner que color, la propiedad color va a ser igual a rojo, no azul, ya lo va a eliminar. Y después de esto vamos a mostrarlo mediante listar propiedades. Y después vamos a hacer uso de guardar propiedades, al cual también le vamos a mandar una variable que está haciendo referencia a un objeto properties. Y acá le vamos a llamar a esta variable, le vamos a llamar a este parámetro, lo vamos a llamar props. Y acá en esto vamos a ver una cosa nueva que va a ser poder escribir archivos fuera del programa. Para esto vamos a necesitar lo que es file output stream y file input stream. En realidad para escribir fuera vamos a necesitar una file output que nos dice archivo de salida, más que todo. Acá le ponemos hacemos una variable que va a estar haciendo referencia a este objeto y le vamos a hacer uso del conductor new file output stream y que nuestro archivo se va a llamar props y va a ser del tipo .data. Vamos a hacer con la extensión .dat. Después de esto vamos a hacer uso de props store, nos va a guardar las propiedades salida. Propiedades de ejemplo, guarda las propiedades de salida. Es decir, todo lo que tenga props va a estar almacenado en salida, ya que cuando ejecutamos este programa lo que nos va a hacer esto nos va a crear un archivo dentro del source o en el lugar que estamos trabajando. Por ejemplo en Eclipse, cuando ustedes entran nos dicen qué lugar quieren estar trabajando. Y asimismo acá lo cerramos, si no esto nos va a tirar una advertencia. Y después de guardar las propiedades volvemos a hacer un listar propiedades. Después de haberla guardado vamos a hacer un tabla.clear, esto elimina todo lo que esté en la tabla. Y volvemos a listar las propiedades y después vamos a hacer un cargar propiedades. Cargar propiedades, lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que acá, más o menos. La única diferencia es que ahora vamos a usar ese archivo que habíamos creado antes en el de guardar propiedades, lo vamos a usar para que cargue. Entonces vamos a hacer uso, en vez del output, vamos a hacer uso del input. Vamos a hacer un file input stream, vamos a llamar esa variable de entrada y va a ser new file input stream y vamos a poner, recuerden, dependiendo el archivo que queremos usar, tenemos que poner el mismo nombre. Entonces va a hacer uso de props.data, ya que acá lo habíamos creado. En caso de que no lo tengamos creado, si no le erro esto no lo va a crear igualmente. Y en este caso, aunque si lo llegamos a tener creado, lo va a sobreescribir para ponerlo nuevo. Y acá lo que hacemos va a usar el método load y le decimos props.load en entrada. Que a propiedades se le cargue lo que tenga entrada, es decir, todo este archivo. Después cerramos entrada, si no nos va a tirar la advertencia. Y después de cargar las propiedades, hacemos un listar propiedades. Después vamos a hacer uso de la clase Object. Recuerden que era la clase raíz de todas estas.
Y le decimos que va a ser que va a tener la variable valor y que va a ser igual a tabla punto que nos getPropertyColor, que obtiene el valor de la propiedad color. En este caso creo que era rojo. Y si el valor comprueba si el valor estaba en la tabla, es decir, acá nos va a comprobar si era verdad. Si el valor es diferente de nulo, quiero ir el valor de la propiedad de color es y no, y imprime el valor. En otro caso, la propiedad de color no está en la tabla. Y ahora ejecutamos esto. Ya como vemos, después de establecer la palabra, anchura 200 y color va a ser azul. Después cuando reemplazamos vamos a tener anchura 200 y color rojo. Después acá, después de guardar las propiedades, y acá ya tenemos después de guardar las propiedades, acá las tenemos. Y después de borrar las propiedades, recuerden que no va a haber nada. Después de borrar las propiedades, cuando hace listar tabla no hay nada. Y después de cargar las propiedades, vuelve a tirar lo mismo, anchura 200 y color rojo. Y el valor de la propiedad color es rojo. En otro caso, si no estuviera, nos tiraría un error. Y así. Mira, si ponemos colors, nos va a tirar un error esto. No un error, quiero decir, nos va a entrar al else, que va a decir la propiedad color no está en la tabla. Y así, esto es todo el capítulo 16, así que muchas gracias por ver y ya voy a subir los códigos.